pues vamos a terminar el semestre repasando, porque ya en algún momento habíamos hablado un poco sobre coordenadas polares, pero entonces vamos a ver un poco de qué sirve coordenadas polares. Entonces voy a compartir. Entonces, hoy es la última lección. Vamos a hablar sobre coordenadas polares y la integral de la campana de Gauss. Las clases anteriores estudiamos técnicas de integración. Yo creo que de las técnicas de integración que estudiamos, tal vez la menos, ¿cómo le diría? La menos intuitiva, por decirlo de alguna forma, es los cambios de variables trigonométricos, ¿verdad? Que como vimos todos están basados en el teorema de Pitágoras. Bueno, tal vez voy a aprovechar para escribir el teorema de Pitágoras de una forma más usual y ver por qué ambas cosas son la misma. Uno usualmente, el teorema de Pitágoras, cuando tiene un triángulo rectángulo, con catetos A, B y C, el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ahora, si en esta expresión, la que es la que usualmente uno reconoce inmediatamente como el teorema de Pitágoras, si usted divide entre C al cuadrado, ya que esto se obtiene una expresión que dice A entre C, todo elevado al cuadrado, más B entre C, elevado al cuadrado, es igual a 1. Y noten que estas fracciones que aparecen acá son uno de los catetos A o B dividido entre la hipotenusa. Es decir, que estas magnitudes, estas fracciones corresponden a senos y cosenos de algunos ángulos en este triángulo. Por ejemplo, si yo señalo este ángulo como cita, vean que, por ejemplo, el seno de cita, ¿quién sería? El seno sería el opuesto sobre la hipotenusa, es decir, que este es B sobre C, y el coseno de ese ángulo que estoy seleccionando sería el adyacente, en este caso A, sobre la hipotenusa, que sería C. Entonces, note que el teorema de Pitágoras, si yo lo escribo en términos de los catetos, pues era el original, era A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. También lo puedo expresar en términos de ángulos en el triángulo. Entonces, en este caso, note que A entre C es el coseno, entonces me quedaría coseno cuadrado de cita más B entre C es seno de cita, entonces me quedaría seno cuadrado de cita igual a 1, que esta es la forma en que hemos utilizado el teorema de Pitágoras de momento. Entonces, vea que esto únicamente hace referencia al ángulo cita. Entonces, esto corresponde precisamente a un triángulo cuya hipotenusa es 1. Entonces, si yo dibujo un triángulo cuya hipotenusa es 1, pues los catetos, si este ángulo es cita, pues los catetos corresponden precisamente a seno de cita, coseno de cita. Entonces, el teorema de Pitágoras, pues usualmente uno lo escribe en términos de los catetos del triángulo, pero también se puede expresar en términos de los ángulos que se forman en un triángulo rectángulo. Entonces, los cambios de variable que estudiamos la semana pasada, los cambios de variable trigonométricos, la sustitución trigonométrica está basada precisamente en el teorema de Pitágoras. Y el cambio que vamos a estudiar hoy para integrales dobles también va a estar basado en el teorema de Pitágoras. Entonces, tal vez, entonces en general, así tengo, tal vez en coordenadas rectangulares. ¿Qué quiero decir por coordenadas rectangulares? Cuando nosotros damos un punto en el plano, digamos, tengo el plano X, tengo el plano cartesiano,
Y si yo quiero dar un punto en el plano, ¿verdad? Quiero dar sus coordenadas, ¿qué significa esa A y esa B? Pues lo podemos pensar, ¿verdad? Como pensamos que estemos dando una dirección, ¿verdad? Cómo llegar a cierto lugar, no sé, en la ciudad. Y ese A y B, pues lo que le dice es cuánto tiene que caminar, por ejemplo, en esta dirección, o sea, hacia el este. Entonces, camine A metros en la dirección, no sé, norte, no sé, ¿cómo es? No, no, digamos que es el norte, ese sería el oeste. Entonces, si usted le dice que este punto se ubica en A, B, lo que quiere decir es que camine A metros hacia el norte, hacia el oeste en este dibujo, y B metros hacia el oeste. Entonces, este tipo de coordenadas, las coordenadas rectangulares, básicamente le estoy diciendo camine sobre este lado horizontal de un rectángulo, de rectángulo, este, ¿verdad? Está acá. Y después suba verticalmente B metros en esta dirección, en este caso hacia el norte. Entonces, este tipo de direcciones, este tipo de coordenadas tiene mucho sentido, por ejemplo, si estuviésemos en una, no sé, en una ciudad, ¿verdad? Donde hay edificios y usted no puede cruzar, por el medio, porque, ¿verdad? Se topa con un edificio. Sin embargo, si usted estuviese, no sé, en un desierto, no sé, no hay edificios, si usted quiere ir a este punto, pues no tendría tanto sentido decirle vaya para allá y después suba. Si el espacio está abierto, si no hay nada que le bloquee el caminar, pues uno lo que diría, bueno, es vaya en tal dirección tantos metros. Entonces, si usted está en un espacio abierto, no tiene tanto sentido el uso de coordenadas rectangulares y sería más natural, ¿verdad? Si usted quiere llegar a este mismo punto, digamos, pongámosle sus coordenadas rectangulares, pero para llegar a este punto, si no hay nada que se atraviese, pues sería mucho más razonable decirle, vaya en esta dirección, es decir, digamos, tome este ángulo y camine, no sé, C metros, ¿verdad? Si no hay edificios que le bloqueen a usted el caminar por donde usted quiera, no tiene tanto sentido caminar por la acera si usted puede caminar en línea recta. Entonces, para llegar al mismo punto A, B, usted lo que necesita es una dirección, es decir, cuánto voy a alzar la mirada y hacia dónde voy a caminar y cuánto voy a caminar. Entonces, en términos de esta dirección en términos de esta dirección y esta distancia, yo puedo expresar las coordenadas, las direcciones anteriores. Si yo sabía cómo llegar a este punto utilizando el este, el norte y el sur, también puedo decir cuáles son las direcciones utilizando simplemente el ángulo, pero dirección no, el ángulo de elevación, el ángulo en el cual voy a caminar y la distancia que voy a recorrer. ¿Cómo? Bueno, precisamente si yo dibujo un triángulo rectángulo con esta hipotenusa, si yo dibujo el triángulo que hubiese utilizado, bueno, o la dirección que hubiese utilizado en coordenadas rectangulares, puedo saber cuál es el ángulo que ocupo y cuál es la distancia para caminar en línea recta. Entonces, ya sabemos cuánto caminé en la dirección oeste, caminé A metros, y en la dirección vertical, hacia el norte, caminé B metros. Por Pitágoras, sabemos que, bueno, por lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? Sabemos que por ejemplo, el seno de este ángulo que estoy indicando acá, ¿quién sería? Sería B entre C, y el coseno de ese ángulo, ¿quién sería? Sería el adyacente, sería A entre C. Entonces, vea que si yo conozco la dirección en coordenadas rectangulares, también conozco la dirección en coordenadas, lo que vamos a denominar coordenadas polares. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el B, es decir, la altura de este triángulo, ¿quién es? Sería C por seno de zeta. ¿Y quién sería A? Es decir, la distancia horizontal sería C por coseno de zeta. Entonces, yo sé
cuánto debería caminar en términos de la distancia en línea recta y el ángulo que me da la dirección. ¿Cómo calculo la distancia? Bueno, por el teorema de Pitágoras sabemos que c al cuadrado es igual que a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, eso me permite, sabiendo las direcciones rectangulares, ¿verdad? Cuánta distancia horizontal y cuánta distancia vertical tengo que caminar para llegar a este punto, para esta esquina de la ciudad. Pues si no hubiese nada en medio, puedo recuperar esa misma información si lo que conozco es el ángulo y la distancia a caminar en línea recta. Entonces, basado en esta transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas, digamos, circulares, tal vez es la palabra apropiada, vamos a dar una receta, una fórmula para integración sobre regiones circulares. Entonces, si tengo una región circular sobre la cual quiero integrar un círculo en vez de un rectángulo, pues si lo que estoy tratando de calcular es el volumen de una superficie cuyo piso es un círculo, pues me quedaría así, ¿verdad? Un poco feo. Si lo que quiero calcular es el volumen del sólido que tiene un piso circular, pues utilizar coordenadas rectangulares, ¿verdad? Las que utilizamos para el caso en donde el piso era un rectángulo, no tiene tanto sentido, ¿verdad? Porque si yo no ocupo caminar en línea recta, puedo caminar, bueno, puedo, ¿verdad?, simplemente recorrer las distancias de esta forma. Entonces, para una región circular, en vez de utilizar coordenadas rectangulares, es decir, la X y la Y, mejor utilizamos distancias en línea recta, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es dar el ángulo y la distancia. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que se llama entonces coordenadas polares, ¿verdad? Tal vez podríamos llamarle coordenadas circulares. Ya alguien escogió el nombre por nosotros. Entonces, en coordenadas polares, la X y la Y, que me daría la dirección, el X y la Y, que me daría la dirección rectangular, ¿verdad?, es la distancia vertical y la distancia horizontal y vertical, las puedo reemplazar por la dirección, es decir, el ángulo y la distancia a recorrer en línea recta cuando escojo ese ángulo. Entonces, las coordenadas rectangulares, el X y el Y, yo los puedo expresar como el ángulo y la distancia que tengo que recorrer en línea recta. Entonces, sería en este dibujo, si la distancia es R, entonces R coseno de zeta, recordemos que el X corresponde al lado adyacente, es decir, corresponde al coseno, y la Y, que corresponde a la altura, corresponde al seno. Por aquí quería Y igual a R seno de zeta. Entonces, estas son las coordenadas rectangulares. Entonces, note que, por ejemplo, si yo quiero expresar un círculo, por ejemplo, si yo quisiera expresar el círculo unitario, empecemos con ese. Si yo quisiera expresar el círculo unitario, en coordenadas rectangulares, ¿cómo se escribiría este triángulo? Este círculo. Esto corresponde a los X y Y, este es el X y este es el Y. Esto corresponde a X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Esto es en coordenadas, el borde, ¿verdad? El borde de este círculo corresponde a X cuadrado más Y cuadrado igual al círculo. Eso serían coordenadas rectangulares. Ahora, si yo quiero expresar todos los puntos de este círculo, de esta circunferencia, en términos de la dirección y la distancia, bueno, la distancia siempre es
es 1. Entonces lo que tengo que variar para recorrer todos los puntos sobre esta circunferencia sería únicamente el ángulo, es decir, que tengo que variar este ángulo desde 0, que me daría este punto, hasta, bueno, para darle una vuelta completa, tendríamos que hacer 2. Entonces note que en coordenadas rectangulares, en coordenadas polares, en coordenadas polares o en coordenadas circulares, la ecuación que me define a la circunferencia de radio 1 simplemente sería R igual a 1, esta es la distancia que tengo que recorrer en esa dirección. ¿En cuál dirección? Bueno, en todas las direcciones para todos los ángulos cita entre 0 y 2pi. Entonces, vea que en coordenadas rectangulares, por ejemplo, si yo quiero despejar la x o la y, la tengo que sacar raíz cuadrada. Entonces, si yo quisiera calcular la integral doble, no, del volumen, sobre este piso, llamémosle esto, o este disco, ¿verdad? Y yo quiero llamar a esto, llamémosle D o disco, yo tendría que utilizar esta X, digamos, para una X fija, tenía que usar esta Y, tengo aquí mi función techo. Si yo quisiera calcular, utilizando el teorema fundamental del cálculo, este volumen, utilizando coordenadas rectangulares, pues tendría que despejar básicamente la Y en términos de la X, entonces me quedarían estas raíces cuadradas. Muy posiblemente cuando usted integre estas integrales, pues va a tener que hacer ciertos cambios trigonométricos y ahí van a aparecer los senos y cosenos que, aunque usted quiso evitar y escribirlo en coordenadas rectangulares, al final de cuentas van a aparecer a la hora que usted integre una función donde aparezcan estas raíces. Note que en coordenadas polares, la ecuación del círculo es mucho más sencilla. En coordenadas polares, si usted quiere el disco, si usted quiere todos los puntos dentro del disco, no solamente la circunferencia, ahora, ¿cuál sería sería x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1? Le daría todo lo que está dentro de esta, ¿cómo se llama? De esta circunferencia. Note que esta ecuación en coordenadas polares es simplemente r al cuadrado menor o igual que 1. Bueno, dado que el cuadrado siempre es positivo, note que la ecuación entonces del disco en coordenadas polares simplemente sería el radio, es decir, la distancia que tiene que caminar dependiendo del punto. Para este punto, pues va a tener que caminar una distancia menor que 1, pero para este punto va a tener que caminar toda la distancia hasta la circunferencia. Entonces, el radio, la distancia que va a tener que caminar, va a ser, dependiendo del ángulo, ¿verdad? Va a tener que ser algún número entre 0 y 1. Y el ángulo, pues ya dijimos que el ángulo recorre o tiene que variar entre 0 y 2pi. Y note que esto en coordenadas polares es un rectángulo. Esto es un rectángulo. Otra vez, 0 menor o igual que r, menor o igual que 1, y zeta menor o igual que 0, menor o igual que 2pi, es un rectángulo. ¿A dónde? En el plano, donde esto es r y esto es zeta. Entonces, vea que el disco en coordenadas rectangulares, así que esto es la X y esto es la Y, cuando utilizo esta transformación, X igual R coseno de zeta, Y igual R seno de zeta, es decir, coordenadas circulares, coordenadas polares, se me transforma en una región rectangular. El radio, la distancia, recorre el intervalo 0, 1 y el ángulo recorre de 0 a 2pi. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar para pisos o regiones circulares coordenadas polares? Que me las transforma en un rectángulo. Y yo sé cómo se calculan las integrales sobre un rectángulo. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, el teorema
fundamental del cálculo para regiones circulares dice lo siguiente. Si usted tiene un círculo, otra vez vamos a ver, D, va a ser el círculo, voy a escribir el teorema fundamental del cálculo para regiones circulares centradas en el origen, ¿verdad? Entonces, en coordenadas rectangulares, un círculo centrado en el origen de radio R tiene esta ecuación. ¿Verdad? Entonces, tengo un círculo centrado en el origen con radio R. La ecuación que define a ese círculo, de nuevo, por el teorema de Pitágoras, es x cuadrado más y cuadrado igual a, menor o igual que r, ¿verdad? Para tener todos los puntos dentro de esta circunferencia, ¿verdad? La igualdad se obtendría en el borde. Entonces, la ecuación de este círculo, utilizando coordenadas polares, se me transforma, tal vez utilicemos una notación que es usual, con de estrella, esta es lo que ¿cómo se llama? El efecto de aplicarle estas coordenadas a esta región, se me transforma en un rectángulo. ¿En cuál rectángulo? En el rectángulo 0R, en la 0, 2pi. De forma que si yo tengo una integral doble sobre este piso, tengo una función f de xy, de x, de y, se me transforma en la integral doble sobre el rectángulo, pero ahora las coordenadas r y z. Aquí creo que no me va a caber, voy a borrar un poco, no me va a caber aquí, voy a escribir. En las coordenadas r y z, que es un rectángulo, me quedaría la función, la x y la y, las tengo que reemplazar por lo que valen, es decir, r coseno de z, r seno de z, por el dx de y. Recordemos que cuando hago una transformación, un cambio de variables, tengo que multiplicar ahora por el dx y el dy en términos de las nuevas variables que serían la r y la z. Y recordemos entonces que tenemos que multiplicar por el jacobiano de esta transformación. Entonces calculemos cuánto es el jacobiano de esta transformación. Es el valor absoluto del determinante ¿de qué? De las derivadas parciales de mis variables originales, en este caso de x, respecto de las variables originales, de las nuevas variables, que en este caso sería r y z. Entonces, la derivada de la variable x respecto de las nuevas variables r y z, y lo mismo para la variable y de r de z. Entonces, en este caso, me quedaría el valor absoluto de que en este caso es muy fácil derivar x respecto de r y de z, ¿verdad? Porque el cambio de variable está en términos, está expresando x y y como funciones de r y de z. Entonces, en este caso, ¿qué me quedaría? Me quedaría el determinante, la derivada parcial de x respecto de r, pues si considero que z es constante, pues simplemente me queda coseno de z. Si ahora derivo esta expresión, este producto, respecto de z, pensando que la r es constante, pues me quedaría menos r seno de z. Y lo mismo hago con la y. Cuando derivo parcialmente respecto de r, me quedaría seno de z. Y cuando derivo parcialmente respecto de z, me quedaría r coseno de z. ¿Y este determinante cuánto vale? Este por este me quedaría r por cos cuadrado, menos, con este menos me queda un más, me quedaría r por seno cuadrado. Entonces vea que me queda r multiplicado por seno cuadrado más cos cuadrado, pero eso es 1 por el teorema de Pitágoras. Es decir, que en coordenadas rectangulares, el jacobiano, es decir, el du de v, el dr de z, ¿verdad? El cambio variable sería r dr de z. Entonces, ¿cuál es la ventaja o cuál es la utilidad de utilizar coordenadas circulares, coordenadas polares, cuando la región de integración es un círculo? Que este círculo se transforma en un rectángulo.
Y yo sé cómo se calcula una integral doble sobre un rectángulo. Entonces, en este caso, pues voy a copiar de nuevo la integral. Tengo una integral doble sobre un círculo en coordenadas rectangulares. Es, por el cambio de variable que acabamos de hablar, es la integral sobre este rectángulo de, bueno, el cambio, la función evaluada en el cambio variable, que es r coseno de zeta, r seno de zeta, por el jacobiano, es decir, el dr de zeta, el cambio la variable de integración, pero ahora sobre un rectángulo. ¿Y cuál era este rectángulo? Este rectángulo era el radio, es decir, la distancia, la variable r, va de 0 a r, y el ángulo, es decir, el zeta, la dirección, va de 0 a 2pi. Entonces, vea que esta integral se me transforma en la integral de 0 a 2pi, por el teorema fundamental del cálculo, esto respecto de zeta. Y la integral interior, respecto de r, sería de 0 a r, voy a poner aquí el r primero, por f, y bueno, aquí no voy a escribir todo el cambio variable, pero entonces tengo que poner, ¿verdad?, quién es x y quién es y en términos de r y zeta. Entonces vea que el teorema fundamental del cálculo, una vez que escribo este disco en coordenadas polares, se me transforma en un rectángulo, y a los rectángulos nosotros sabemos cómo calcular integrales dobles, ¿verdad? Entonces, inclusive, ¿verdad?, por el teorema fundamental del cálculo, yo podría haber incluso haber escrito esta integral al revés, si hubiese querido, ¿verdad? Porque para integrales dobles, para integración sobre rectángulos, el orden de integración no cambia de zeta de r. Entonces, reemplazar una región o utilizar coordenadas polares, coordenadas circulares, cuando la región es un círculo, me la transforma en un rectángulo. Y yo sé, por el teorema fundamental del cálculo para rectángulos, cómo se calcula ese tipo de integral. Note que ahora, para calcular cualquiera de estas dos, independientemente del orden que yo escoja, para calcular cualquiera de estas dos, pues lo que tengo que hacer es una integración iterada, es decir, tengo que integrar funciones de una variable. Bueno, ya eso fue lo que hicimos en un repaso la clase anterior, ¿verdad? Cómo calcular integrales en una variable. Entonces, dependiendo de quién sea la función f, pues aquí les va a quedar una integración a la cual le pueden aplicar cualquiera de las técnicas que estudiamos en el repaso de la clase pasadas. No sé si tienen una pregunta de momento. Tal vez hagamos un pequeño ejemplo para que no quede tal vez tanto en el aire. Entonces, supongo que yo quiero calcular, o sea, hagamos un ejemplo tal vez sencillo para no perder mucho tiempo en integración. Supongo que yo quiero calcular la integral sobre el círculo unitario. Entonces voy a escribir la ecuación del círculo unitario. Esta es mi región de integración. Y supongo que el techo, no sé, hagamos sencillo, x por y. Entonces, supongo que yo quiero calcular el volumen de la región delimitada por el techo XY, y el piso es el círculo unitario. Entonces, si esto está escrito, ¿verdad?, de nuevo, en coordenadas rectangulares. Si yo utilizo coordenadas polares, coordenadas circulares, ¿en qué se me transforma esta integral? Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de discutir, esto se me va a transformar, voy a escribirlo así, ¿verdad? La integral sobre ¿cuál región? Sobre el rectángulo 0,1. 0,1 es la distancia que tengo que recorrer para pintar todos los puntos sobre el círculo, ¿verdad? Tengo que ir de 0 hasta el borde de la circunferencia, que es 1. Y el ángulo lo tengo que variar de 0 a 2pi. ¿De qué? ¿Cuál sería el techo en coordenadas rectangulares? Bueno, aquí me va a quedar x por y, es decir, r por r cuadrado, por seno por coseno. Entonces, seno
de zeta por coseno de zeta por el dr de zeta. Entonces tengo que recordar que el jacobiano de esa transformación lineal es r de zeta. Entonces, cuando yo utilizo el teorema fundamental del cálculo para escribir esta integral en este rectángulo, ¿qué me quedaría? Me quedaría la integral de, ¿cuál integramos primero? Integramos el zeta, primero, o el r, no sé, vamos a ver. Pues no importa mucho, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? Pues de 0 a 1 respecto de r, ¿de qué? De la integral de 0 a 2pi de r cuadrado por r, aquí me quedaría r al cubo, por seno por coseno de zeta. ¿Ok? Entonces noten que esto ya es la integral, que lo puedo calcular fácilmente. Vea que esto no depende de zeta, entonces lo puedo sacar de la integral, y lo que me queda depende únicamente de zeta, de forma que esto me va a quedar la integral de 0 a 1, r al cubo de r, por la integral de 0 a 2pi de seno por coseno de zeta. La integral de la primera integral la puedo calcular fácilmente. Esto sería la antiderivada, es r a la 4 sobre 4. Entonces aquí me va a quedar un cuarto. ¿Y cómo se calcula esta integral? ¿Cómo se calcula la integral de seno por coseno? ¿Cómo podemos integrar la integral de seno por coseno? Coseno por menos seno, ¿no? Me parece que lo que me dice fue la integral del producto. ¿Cómo calculamos la integral de seno de zeta por coseno de zeta? Recordemos que la integral de un producto no es el producto de las integrales, ¿verdad? Sino, de hecho, no existiría algo que se llame integración por partes. Entonces, si la integral de un producto es el producto de integral, pues no le falta conocer cómo integrar por partes. Entonces, no, lo que me dicen no es correcto. Para este tipo de integral, para este integral en particular, hay varias formas de hacerlo. Creo que en este caso en particular, la más sencilla es notar que uno es la derivada del otro. Entonces, yo hago u igual seno de zeta, entonces el du es el coseno de zeta. Como que esto simplemente es la integral de u. ¿Y cuánto es la integral de u? Es u cuadrado medios, es decir, es seno al cuadrado de zeta entre 2. Entonces, ¿cuánto valdría esta integral? Sería el cuadrado del seno, bueno, a la mitad, evaluado en 0 y en 2pi. ¿Cuánto vale el seno en 0 y cuánto vale en 2pi? Cero en cero es cero. Ajá. Y en 2pi también es cero, ¿no? En 2pi también es 0. Es decir, que esta integral que está acá, toda esa integral vale 0. Entonces me quedaría un cuarto por 0. Ahora, tal vez escogí este ejemplo un poco al azar, pero creo que me sirve porque tiene sentido que el volumen sea 0. Estoy integrando, estoy calculando el volumen con esta función techo y esta función piso. Tiene sentido que ese volumen de 0. Sí, vamos a ver, veamos, de hecho voy a dejar de compartir y hacemos el dibujo o la gráfica en
¿cómo se llama? No, quiero compartir, voy a... Hagamos la gráfica o el dibujo de esa región, techo y esa función piso ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama esa aplicación? GeoGebra. Entonces vayamos a GeoGebra. GeoGebra. Y digamos cuál es el volumen que estamos calculando. Aquí, empezar el calculador. Ok, ya, ahí va. Entonces, veamos que gráficamente era obvio, bueno, necesariamente, debíamos de haber obtenido 0 como esa integral. ¿Sí están viendo, Gebra? Sí. Sí, sí. Sí, Sí, ok. profe. Déjenme, ¿cómo es que se hace para 3D? No me recuerdo tanto. Cualquier cosa, si no encuentra cómo, si escribe GeoGebra 3D en el buscador, lo manda de un solo a la calculadora 3D. Ah, en vez de calculator pongo 3D. Sí, o digamos, si no sale desde ahí, entonces se escribe solo GeoGebra 3D y debería salir la opción, digamos, desde, Ah, ok. en vez del link. Ok. Voy a poner todo porque no sé cómo es. GeoGebra 3D. Graphic. Esta. Ahí, perdón. No de 3. Listo. Ah. Nunca me lo dura tanto, pero bueno. Ahí, cambié de forma. Bueno, tengo un chancecito a ver si... Bueno, tal vez, vea, ¿qué es lo que estamos integrando? Estamos integrando la función x por y. La función x por y, note que si ustedes reemplazan, por ejemplo, x por menos x, ¿verdad? Dentro del círculo van a tener x positivos y x negativos. Entonces, el producto x por y va a aparecer tanto en la parte positiva, va a aparecer también negativo. El mismo producto, ¿verdad? Dentro del círculo, dentro del piso, la región, dentro de la integración, si no quiere abrir, dentro del círculo, vamos a tener, a ver, yo creo que, bueno, aquí está, vamos a ver si lo vemos. Entonces, x por y el círculo, voy a jugar, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces voy a dibujar el borde de la región de integración. Entonces nosotros entendemos claramente que estamos integrando sobre sobre todo el disco. Entonces vamos a ver. Está durando como mucho, pero tengo un chancecito. Entonces esta es la región. Noten que la región, el techo de esta figura es completamente simétrico respecto de X y respecto de Y. Ahora, el piso también es simétrico, ¿verdad? Y contiene puntos negativos y puntos positivos. Entonces, vamos a ver. Bueno, y no quiere trabajar esto. Bueno, ustedes, entonces, si quieren, ustedes copien estas, dibujen si aquí se me está pegando, dibujen dibújenlo y vean que en el techo tienen tanto la parte positiva como la parte negativa. Entonces, como están calculando el volumen, la parte negativa cancela con la parte positiva, y entonces deberíamos de haber obtenido, debería haber obtenido 0 como el volumen total. Voy a tratar de hacer el dibujo en una dimensión
y ustedes después con calma lo hacen en 2. ¿Verdad? Es como cuando ustedes calculan, por ejemplo, un área, digamos, esta área, desde A hasta B, si lo que está aquí arriba tiene la misma área que lo que está aquí abajo, entonces la integral desde A hasta B de esa función, en este caso una variable, es 0. Y lo mismo está ocurriendo en este caso. ¿Verdad? En este caso, la región de integración contiene tanto puntos positivos como puntos negativos. Entonces, dada la simetría de la función techo, que estoy integrando, en la parte positiva y la parte negativa valen lo mismo. ¿Cómo? Entonces, no aprendimos mucho acerca del valor de esa región. ¿Qué tal si hubiéramos hecho, por ejemplo, lo mismo, digamos, en vez de todo el círculo, únicamente la parte positiva, ¿verdad? Entonces, si mi región de integración es el cuadrante donde la X y la Y son positivos, ya aquí no va a existir esa cancelación. Y si no existe esa cancelación, pues ya el volumen no podría ser 0. Entonces, calculemos este volumen, con esta función techo y esta función piso, sobre la parte del círculo donde tanto la X y la Y valen positivo, de forma que no puede haber cancelación y por lo tanto este volumen tiene que ser positivo. Entonces, ¿en qué va a cambiar si yo consideraba antes todo el círculo? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Si antes yo consideraba todo el círculo y ahora considero únicamente este cuadrante, ¿cuál va a ser el único cambio que tengo que hacer a la hora de evaluar esta integral? Lo de adentro, pero cambiamos el color, lo de adentro, el techo no está cambiando. Entonces, lo que está aquí adentro va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está cambiando? Pues antes, este círculo, este disco, se convertía en este rectángulo. Ahora, la pregunta es, si ahora tengo únicamente un cuarto de disco, ¿en qué se me convierte? Esto es en coordenadas, en coordenadas rectangulares. Si ahora yo dibujo esto en coordenadas circulares, ¿verdad? En R y Z, ¿en qué se me transforma? ¿En qué se me transforma? Y no es un rectángulo, pero más pequeño. Es un rectángulo, pero más pequeño. Noten que antes, ¿verdad? Antes para pintar todo el círculo, yo tenía que ir de ángulo 0 a ángulo 2pi. ¿Verdad? Entonces, cuando yo iba de 0 a 2pi, recorría todo y pintaba, ¿verdad? En esta dirección todo el círculo por dentro. Ahora únicamente tengo que ir de ángulo 0 y pintar, vamos, moverme en la dirección hasta pi medios. Es decir, que me va a quedar la integral de 0 a 1, que es el radio, a 0 a pi medios. Antes me quedaba 2pi. Bueno, vea que realmente, si tengo un cuarto de círculo, no tengo que recorrer darle toda la vuelta, sino dar un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta corresponde a pi medios. Entonces aquí me va a quedar exactamente lo mismo. R al cubo, seno de zeta, coseno de zeta de R. Y ya hemos visto que esto era un cuarto. Un cuarto corresponde a la integral respecto de la variable R entre 0 y 1. ¿Por qué? Por la antiderivada. ¿Cuál era la antiderivada? La antiderivada era seno al cuadrado de medios. O sea que aquí me va a quedar seno al cuadrado de zeta entre 2 evaluado en los nuevos límites de integración. Antes me quedaba zeta igual 0 y zeta 2pi. Entonces, en ambos valía 0. Pero ahora estoy evaluando en zeta igual a pi medios. Note que cuando evalúo en 0, sigue valiendo 0. Entonces, aquí me quedaría 1/8 por seno cuadrado de pi medios. Bueno, seno de pi medios es 1, por lo tanto aquí me queda 1/8. Entonces, la integral o el volumen del sólido con este techo y este piso es 1/8. Entonces, en el ejemplo anterior nos dio 0,
nos dio 0, porque se cancelaban las partes positivas y negativas, ¿verdad? Si yo considero, por ejemplo, ahora el mismo ejercicio sobre esta región y esta otra. No, perdón. Vea que si lo calculo sobre estos dos, cuando ambos son negativos, el producto es positivo. Entonces vea que aquí más bien se me duplica el volumen. Sin embargo, si hubiera calculado, por ejemplo, vamos a borrar, si hubiera calculado la misma integral, no sobre ese cuarto de círculo, sino sobre esta mitad de círculo. Ay, me quedó horrible, pero si lo hubiera calculado sobre esa mitad de círculo, aquí vale positivo. Y aquí el producto x por y vale negativo, de forma que sobre esta integral valdría 0. Entonces, la única diferencia es que ahora mi región de integración, mi piso, en coordenadas polares, se me transforma en un rectángulo, pero un rectángulo más pequeño, ¿verdad? De lado 1 y altura pi de x. Que es el cuarto, de todo el original, ¿verdad? Pi medios, perdón, así, ¿verdad? Sin estos. Entonces, únicamente estoy integrando sobre este cuarto de círculo. Este cuarto de círculo en coordenadas rectangulares, en coordenadas polares, corresponde a este cuarto de rectángulo. Entonces, así, claro, podemos calcular, por ejemplo, integrales dobles, donde, por ejemplo, la región de integración, por ejemplo, se vea, no sé, por ejemplo, así. Entonces, no necesariamente tengo que calcular integrales sobre círculos completos. Por ejemplo, podríamos tener círculos o pedazos de esta forma. Pasa lo mismo. Lo voy a hacer así. Entonces, lo que tengo es un sector circular. Esto es radio R. Esto es radio R. Y yo conozco los ángulos, digamos, este se llama alfa. Y todo este se llama beta. Y yo quiero integrar sobre ese cono, sobre ese sector circular, una función que me la están dando en coordenadas rectangulares, pues lo que hago es transformar la región en coordenadas polares. Y note que en coordenadas polares, este cono, ¿en qué se me transforma? Se me transforma también en un rectángulo. Entonces, el radio, la distancia, va desde 0 hasta la distancia, el radio del círculo, es decir, de 0 a R. Y note que ahora los ángulos que me interesan únicamente van desde alfa hasta beta, es decir, que me queda un rectángulo, pero no completo. Bueno, no completo es decir que no empieza en 0, ¿verdad? Entonces, un cono, por ejemplo, yo lo podría escribir en coordenadas polares y lo que obtengo es un rectángulo. Entonces, al aplicar coordenadas polares, esto se me va a transformar en un rectángulo. La región de integración se me transforma en un rectángulo y yo sé cómo calcular integrales dobles sobre rectángulos. Bueno, R coseno de zeta, R seno de zeta, R de zeta. Entonces, yo puedo calcular una integral sobre un dominio, sobre una región de integración, sobre un piso, que es un cono, un segmento del círculo, como la integral sobre un segmento de un rectángulo. Bueno, y en general, ¿verdad? En general, si la región sobre la cual yo estoy integrando es circular de alguna forma, ¿verdad? Es un círculo completo, es un cuadrante, es un cono, ¿verdad? Es algo como esto, no sé. Si estoy integrando sobre una región circular, pues no tiene mucho sentido decir camine horizontalmente hacia el norte en esta dirección y verticalmente en esta otra, si no es más sencillo decir, bueno, camine en esta dirección a partir de este punto a este punto, ¿verdad? Camine
en esta dirección, a partir de este punto, a este punto, toda esta distancia. Entonces, para regiones que son circulares, pues es más natural utilizar coordenadas circulares en vez de coordenadas rectangulares. Y en esas coordenadas, este tipo de región, pues se escribe como un rectángulo. Ok, entonces para terminar, quisiera aprovechar y calcular esta integral, la integral de 0 a infinito de e a la menos x cuadrado de x. ¿Alguien sabe cuánto va esa integral? No sé si se lleva un curso de prueba o un curso de estadística. Yo por lo menos no, profe. No. Ok, entonces lo que quiero hacer es ver también cómo podemos utilizar coordenadas polares para calcular este tipo de integral. Esta integral no se puede calcular mediante el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque la función e a la menos x cuadrado no posee primitiva. Uno no conocemos, no existe una función cuya derivada, ¿verdad? No existe una función f cuya derivada sea e a la menos x cuadrado. Entonces, no podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo para calcular este tipo de integral. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta integral? Este truco, porque en realidad es un truco, ¿verdad? A mí me parece una de las cosas tal vez más bonitas, uno de los trucos tal vez más bonitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar, voy a llamarle y, por integral, a esta integral que yo quiero calcular. Vea que esto es un número. Estoy calculando el área, vamos a hacer un dibujo, estoy calculando el área desde 0. Bueno, voy a correr esto un poco. Estoy calculando el área desde 0 hasta infinito bajo la gráfica, bajo la función techo, e a la menos x cuadrado. La gráfica de e a la menos x cuadrado es algo así. Entonces, lo que estoy calculando, ¿verdad? El volumen, el área I, es esto que está acá. Desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, ese mismo número, esta misma área, yo la puedo escribir de dos formas distintas. Y este realmente es el truco que parece muy inocente. Note que, por ejemplo, en este dibujo yo no señalé la variable de integración, ¿verdad? Podría ser la x, podría ser la y, podría ser una t, podría ser, ¿verdad? Lo que sea. Estos dos números son exactamente el mismo, ¿verdad? Este número no tiene x es la variable de integración, y yo estoy integrando en una región dada. Eso es lo mismo que esto, ¿verdad? Para cualquier a y b, este símbolo es un número, no aparece ninguna x. La x es la variable de integración y estoy evaluando en los límites de integración. Entonces, note que este volumen, esta área que estoy calculando, la puedo escribir de dos formas distintas. Ahora, si yo multiplico I por I, vamos así, ¿verdad? I por I, el truco es escribir esta en términos de x y esta en términos de y. Es decir, que esto sería la integral de 0 a infinito de e a la menos x al cuadrado de x multiplicada por la integral de 0 a infinito de e a la menos y al cuadrado. No estoy haciendo absolutamente nada que parezca muy valioso, simplemente estoy escribiendo el cuadrado de este número como I por I, pero cada una de estas integrales, cada uno de estos números, los escribo de forma distinta. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Bueno, note que esta integral de la izquierda no depende de y. Entonces, este número yo lo pude haber metido dentro de esa integral. Vamos a copiar acá. Tengo la integral de 0 a infinito de e a la menos x cuadrado de x multiplicado por la integral, la misma, pero ahora simplemente cambiando la variable de integración. Esto no tiene ningún cambio, eso no tiene ninguna importancia a la hora de calcular la integral.
Pero como acaba de decir, dado que esta X, digamos, este integrando no depende de Y, yo pude haber escrito esto así. La integral de 0 a infinito de la integral de 0 a infinito de e a la menos x cuadrado por e a la menos y cuadrado de y de x. ¿Todos ven lo que estoy haciendo? O, no, tal vez es más fácil entenderlo al revés. Si usted lo que está calculando es esta integral, usted diría, bueno, todo esto no depende de y. Entonces, lo saco de esta integral y me quedaría entonces la integral con la exponencial de menos x acá de x, y como esto no depende de x, lo saco la integral y me queda el producto. Pero básicamente lo que estoy haciendo es esto, ¿verdad? La integral de la integral de f de x por g de y, que tengo un producto si el integrando es una función que depende de x por una función que depende de y, entonces yo puedo sacar, por ejemplo, la x de esta integral. Entonces aquí me quedaría la integral de f de x multiplicada por la integral de g de y de x. Y ahora note que todo esto no depende de x. Entonces yo esto lo puedo sacar de la integral y me quedaría la integral de g de y por la integral de f de x. Entonces, cuando tengo un producto, cuando el integrando es un producto de funciones que no dependen, digamos que las puedo separar, yo puedo separar las integrales. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, eso es lo que les estoy juntando, ¿verdad? Esto no depende de y, esto no depende de x, entonces les puedo juntar. ¿Ok? Entonces, pero voy a borrar todo este garabatero que hice. Lo voy a repetir. Entonces, vea que al hacer eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral de 0 a infinito, escribir todo en color. Me va a quedar la integral de 0 a infinito de la integral de 0 a infinito de e a la menos x cuadrado por e a la menos y cuadrado de x de y. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Simplemente estoy uniendo, ¿verdad? Porque en general uno lo quería separarlos. Ok, entonces, y ahora note que esto lo puedo interpretar como un volumen, ¿verdad? Originalmente lo que estamos calculando es un área, ¿verdad? Es un área, pero como piensen cómo se calcula el volumen de un cubo, ¿verdad? Es como base por el área es base por la altura. Entonces, lo que estamos haciendo aquí ahora es un volumen. ¿De qué? Otra vez voy a hacer una simplificación extra. Esto sería la integral, bueno, lo escribo así, la integral sobre cuál dominio, de cuál techo. El techo, note que por reglas de exponentes, esto es e a la menos x cuadrado más y cuadrado de x de y. ¿Cuál es la región de integración? ¿Cuál es el piso? Ese es el techo, ¿verdad? ¿Cuál es el piso? El piso de lo que estoy integrando, ¿cuál sería? La x va de 0 a infinito y la y va de 0 a infinito. Estoy integrando sobre un rectángulo infinito. Entonces, la región de integración es este cuadrante, este rectángulo infinito, ¿verdad? Desde 0 hasta infinito en la x y desde 0 hasta infinito en la y. Ahora, noten quién es el integrando. Si yo escribo esta integral en coordenadas polares, en coordenadas circulares, es decir, x igual a r coseno de zeta, y igual r seno de zeta, puedo escribir este integrando más fácil, ¿verdad? Porque x al cuadrado más y al cuadrado es r al cuadrado. Entonces, todo esto que está acá como exponente de la exponencial es simplemente la distancia al cuadrado en un punto acá. Entonces, de nuevo, en vez de caminar
en vez de calcular eso en forma rectangular, yo simplemente puedo calcular, digamos, elevar a la distancia, en vez de hacer la distancia así. Entonces, en coordenadas polares, ¿en qué se me transforma esta región? ¿En qué se me transforma este rectángulo infinito? Entonces, si yo escribo esta integral en coordenadas polares, en coordenadas circulares, este rectángulo infinito, ¿en qué se me transforma? Vamos a hasta aquí. Entonces si tengo este rectángulo infinito en coordenadas polares, ¿en qué se me va a transformar? Básicamente es lo mismo, solo que ahora lo pinto así. ¿Verdad? Para cada ángulo tomo un rayo infinito. Para cada ángulo tomo un rayo infinito. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente pintando la región en vez de con líneas verticales y horizontales de esta manera. Podemos empezar como, ¿verdad? ¿Cómo pintaría uno un rectángulo infinito? Claro, usted pinta primero este rectángulo y luego pinta este rectángulo y luego pinta este rectángulo, pues lo mismo, ¿verdad? Aquí pinta este círculo, pinta este círculo, pinta este círculo y el radio lo deja crecer. Entonces note que el rectángulo en coordenadas rectangulares, en X y Y, ¿en qué se me transforma? Ahora en coordenadas circulares, coordenadas polares. El radio, note que el radio, la distancia, tiene que crecer indefinidamente, ¿verdad? De 0 a infinito. Entonces, el radio sigue siendo de 0 a infinito. Pero ahora, el ángulo, ¿cuál es el ángulo? O sea, únicamente estoy pintando de 0 a pi medios. Entonces, la integral que estamos calculando anteriormente, la integral de 0 a infinito, sobre este rectángulo infinito, ¿de qué? De e a la menos, ¿cómo era? X al cuadrado más y al cuadrado de x de y se me transforma en la integral doble sobre este, es como un círculo infinito, ¿verdad? Como un cuadrante, ¿verdad? Infinito, ¿verdad? Sería como algo así, pero así infinito. Entonces me quedaría e a la menos r cuadrado, ¿verdad? Porque x más x cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares es simplemente r al cuadrado por el dx de y. Recordemos que en coordenadas polares el x de y es r de r de zeta. Entonces, ahora si yo escribo los límites de integración, me quedaría en zeta, el ángulo va de 0 a pi medios. Y en R, el radio va de 0 a infinito. ¿De qué? De R e a la menos R cuadrado de R de zeta. Note que en la integral no aparece el zeta del todo, ¿verdad? En ninguna integral aparece el zeta del todo, de forma que la integral de afuera es simplemente la longitud del intervalo, que es pi medios, es la longitud de este intervalo. ¿Multiplicado por qué? Por esta integral. ¿Cuánto vale esta integral? Bueno, si usted hace un cambio variable, u igual a menos r al cuadrado, note que r de r es el de u, bueno, la mitad. O sea que aquí le va a quedar 2 por la integral de qué? Por la integral de e a la menos r de 0 a infinito. ¿Y cuánto vale esta integral? De r, ¿verdad? La exponencial, la integral de la exponencial es ella misma. Entonces aquí me va a quedar menos e a la menos r evaluado en 0, e evaluado en infinito. En infinito esto vale 0, menos lo que vale en 0, que es 1. De forma que esta integral, que está en azul, vale 1. Entonces, note que pi medios, 2 cancela con el 2, y me quedaría que esta integral vale pi. Entonces, ¿qué es lo que vamos de probar? Y al cuadrado es pi. Por lo tanto, I, que es el área sobre la campana, bajo la campana de Gauss,
es el cuadrado de esa área. ¿Ok? Entonces, el área bajo la campana de Gauss de 0 a infinito es pi. Y bueno, ese cálculo lo van a ver muchas veces cuando estudien, no sé, eh, probabilidad o estadística, ¿verdad? Posiblemente también algún curso de macro, micro, no sé. Entonces, la integral de 0, perdón, raíz de pi. La integral de 0 a infinito de e a la menos x al cuadrado de x es raíz de pi, ¿verdad? Un poco sorprendente que aparezcan las coordenadas polares para calcular este tipo de área. Ok. Bueno, eso era lo que yo les quería contar hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Eso de que X es R por coseno y Y es R por seno, eso es como un ley, o sea, siempre se puede hacer. Bueno, sí, de verdad, de nuevo, eso lo vimos por, digamos, lo justificamos utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Si usted tiene, la primera es positiva, ¿verdad? Si usted tiene, eh, bueno, aquí, ¿verdad? Si usted conoce las coordenadas rectangulares, ¿verdad? Es decir, la longitud de este cateto y de este cateto, usted puede expresar digamos, usted puede expresar ese mismo punto, si usted conoce cuál es el ángulo y cuál es la distancia que se camina en línea recta, es decir, la longitud del intervalo. Entonces, si usted tiene en general, ¿verdad? Un punto en el plano con coordenadas rectangulares x, y, entonces usted puede, si usted conoce la distancia r, entonces, ¿quién es el cateto? Bueno, si este ángulo es cita, entonces la altura de ese triángulo es y, y digamos, la base, el cateto horizontal es x, de forma que coseno de cita es x entre la hipotenusa, x entre r. Es decir, que x se puede expresar como r coseno de cita. Y lo mismo para la y, ¿verdad? El seno de cita sería el opuesto, en este caso y, sobre la hipotenusa, que es r, de forma que la y es r seno de cita. Entonces, para expresar cualquier punto en coordenadas rectangulares, si yo conozco el ángulo de elevación y la distancia que debo caminar, pues puedo llegar al mismo punto. Entonces, las coordenadas polares o coordenadas circulares son este cambio de variable. En vez de decir las distancias verticales y horizontales, lo que ocupo saber es la distancia en línea recta en la dirección apropiada. Pues decía, esta es la receta que me permite escribir coordenadas rectangulares en términos de coordenadas circulares o polares. No sé si esa es la pregunta. Sí, sí. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, entonces, pues ya no nos vemos. Nos vemos, yo esperaría que también, ojalá no haya nadie que tenga que ir a ampliación, pero si hay, pues nos vemos en ampliación. La otra semana, entonces yo creo que la votación posiblemente va a ganar unánimemente el formato tarea. Entonces, yo la habilitaría el martes, tipo mediodía, y tendría entonces aproximadamente 4 días para resolver los ejercicios. Eh, y nada, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta sobre el examen durante el tiempo de examen, pues siempre y cuando no me pregunten cómo se hace tal cosa o esta es la respuesta correcta, pues yo les ayudo con mucho gusto. Y sí, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna pregunta o algún comentario, pues nos vemos, o más bien no nos vemos la próxima semana. Bueno, profe, muchas gracias por todo. Ryan, Pero igual, Bueno, por hasta allá. luego. ¿qué traigo? Gracias, profe. Hasta luego.